Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptar. Aristóteles. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos al taller de sensibilización sobre el TDAH. El día de hoy mi persona, Jessica Lombenda, y mis compañeros Kevin Baldión, Lice de Herrera y Angie Tubón, vamos a presentarles un taller para sensibilizar el sobrediagnóstico del TDAH. El objetivo de este taller es, como lo había mencionado, sensibilizar a los docentes de la Unidad Educativa Municipal Julio Enrique Moreno acerca del sobrediagnóstico. Para empezar, vamos a hacer una pequeña actividad de experiencia para ver un poco lo que ustedes ya conocen. Para ello tenemos 3 videos que quiero que miren muy atentamente y después me hablen un poco de lo que observaron en los niños. Déjenme contarles una historia. Mucho desorden, pues cualquier regla que había, la ignoraban. Muy bien, ¿consideran que este niño puede llegar a tener TDAH? ¿O tienen alguna idea de qué características le atribuirían a este niño? Del caso que vieron. A ver, por ejemplo, lo que podemos ver era que desobedecía bastante, a un punto que ya llegaba a casi ser un trastorno. ¿Ya? Sin embargo, muchas veces, como parte de los mitos, se tiene que, por ejemplo, de lo que es el TDAH, se tiene muchas veces que es, por ejemplo, lo que es el mal comportamiento. Y hay gente que, viendo esto, diría, no, es que este niño puede tener TDAH. Cuando en verdad lo que hacía más que todo era desafiar las reglas, y eso iría más a otro tipo de trastorno. ¿Ya? A continuación, otro video. Un día, antes, y por disfrutar del tiempo libre. Muy bien, ¿qué características le podrían atribuir a este caso? Si ¿me puede ayudar usted, por favor? Claro. ¿Cómo le definiría al niño? Primero, no tiene una organización de su tiempo. Claro. Por esta razón no puede desarrollar las actividades que debe realizar. Y al no estar organizado, pues cada actividad que aplaza se acumula. Muy bien. ¿Considera que puede llegar a tener TDAH? No. No. Muy bien. ¿Le puedo preguntar por qué? Porque el TDAH es un síndrome de atención. Y cuando yo digo que es de atención, significa que un momento yo te puedo querer poner atención, pero algo me puede distraer y empiezo a divagar o darme vueltas en el otro. No necesariamente tiene que ver con que aplaste mis actividades. Claro. De hecho, o sea, en cierto caso se puede llegar a considerar una como pequeña característica, pero sobre todo hay bastantes niños que simplemente son así, y digamos ya se puede llegar a dar incluso por, digamos, el trato que le den en casa, si es que los padres le ayudan o si es que los padres le imponen ciertas reglas. Por ejemplo, en este caso el niño simplemente no quería y se estaba negando rotundamente. Y puede que esa simplemente es su forma de ser, no tiene por qué tener TDAH. A continuación, un tercer video. Igual atención. Déjenme contarles una historia. ¿Usted me puede decir qué características viene el niño? Yo. Sí, por favor. Bueno, la verdad, voy a decir mi apreciación de los 3 videos, ¿sí? Porque específicamente del tercero no me dio mucha información. Yo considero que un niño con TDAH puede llegar a tener cada uno de esos elementos que antes fueron demostrados, ¿sí? Efectivamente, necesitan el control de sus padres para ayudarles a organizar los momentos de su vida. Finalmente son niños. Y sabemos que el TDAH es algo que se puede ir normando a lo largo de que el estudiante vaya madurando en edad y también en responsabilidades, ¿no es cierto? Entiendo que existen diferentes tipos de TDAH también, realmente los ignoro en su totalidad, pero tengo idea. Sin embargo, considero de que incluso en el tercer video existen aspectos de riesgo que ellos están corriendo innecesariamente, pero que también están solos y que no existe control de la vida. Claro. Hay que tener en cuenta que, digamos, por ejemplo, el comportamiento, como menciona, puede darse, como quien diría, por la falta de control de un adulto responsable. Sin embargo, sobre todo en el tercer video vemos lo que es la impulsividad, ya que si bien los niños hasta cierta edad son impulsivos en general, ya el llegar a estos límites ya suele ser de que algo puede que esté mal, y una de las características del TDAH es de hecho la impulsividad. Igual podemos ver dentro de esto también lo que es la hiperactividad, de esto que los niños estaban sentando y en general encima de las camas, corriendo de un lado al otro. Por ejemplo, digamos, hasta cierta edad se puede llegar a considerar normal, que es hasta los 7 años. Posterior a eso, los niños ya empiezan a saber autocontrolarse. Si es que esto sigue, sí ya debe ser como una medida de atención. A partir de este momento vamos a irles dando pautas y vamos a irles brindando información que ustedes podrían saber para poder ayudar en esto de la detección del TDAH. Lo primero es una pregunta no muy frecuente, pero que sí es necesaria para poder entender el TDAH. ¿El TDAH es un trastorno o una enfermedad? Para poder entenderlo, primero hay que diferenciar lo que es un trastorno y lo que es una enfermedad. Bien, una enfermedad nos requiere netamente dificultades en la salud, las cuales
cuales ven afectando nuestros órganos, ¿no? Y las enfermedades se denotan a simple vista en nuestro cuerpo o son mucho más fáciles de identificarlas porque existen muchos exámenes que pueden identificarlos. Mientras que un trastorno es una alteración en el estado de la salud, principalmente mental. Los trastornos nos alteran el equilibrio psíquico y además los trastornos son factores limitantes para el funcionamiento normal de un individuo. Dicho esto, el TDAH es un trastorno, como su nombre bien lo dice, ¿sí? Vamos a empezar a diferenciar bastante que el TDAH no es una enfermedad, queda netamente desvinculado de las enfermedades, sino más bien es un trastorno. ¿Por qué? Los trastornos tienen impactos significativos en la vida del estudiante. Entre ellos está en el aprendizaje, también impacta mucho en las emociones, en la interrelación con la sociedad, incluso en la familia. Los trastornos manifiestan diferentes tipos de dificultades y los que más nos interesa saber a nosotros son la dificultad en la adquisición de los conocimientos. Bueno, después de conocer el por qué el TDAH es un trastorno, debemos tener en cuenta que existe relevante información gracias a investigaciones y estudios que se han realizado con el transcurso del tiempo. Sin embargo, aún hay malos entendidos, información errónea y mitos del TDAH. Uno de los mitos es que todos los niños con TDAH son hiperactivos. Esto no es así, puesto que hay un grupo de niños que tienen TDAH con predominio en inatención. Los síntomas de estos niños a menudo pasan a ser desapercibidos, puesto que no son perceptibles a simple vista. Otro mito es que se presenta únicamente en la infancia y después desaparece. El TDAH no desaparece con el tiempo. Se cambia y un adolescente o un adulto puede que no se esté moviendo constantemente o no se esté levantando, pero los movimientos se transforman a más finos. Por ejemplo, el movimiento del lápiz, el movimiento de las manos, el movimiento de los pies cuando están sentados, entre otros. También los síntomas de inatención e impulsividad, estos sí prevalecen aún en la adolescencia y en la adultez. Otro mito del TDAH es que es causado por una mala educación. El TDAH no es causado por una mala educación y tampoco por un mal estilo de crianza y no es culpa de los padres. Estas no son causas del TDAH. Pues como ya lo vimos, el TDAH es de origen neurobiológico y afecta el funcionamiento del cerebro y por ende también a las funciones ejecutivas. Otro mito del TDAH es que se origina por comer demasiado azúcar, por ver demasiada televisión, por los factores sociales o factores ambientales. Como lo mencioné, estas no son causas del TDAH. Las posibles causas del TDAH pueden ser el parto prematuro, el bajo peso al nacer, las exposiciones ambientales, por ejemplo el plomo, también la genética, hay un 70-75% de heredabilidad. Algunas características del TDAH las voy a presentar, entre ellas están las características de inatención, las características de impulsividad y las características de hiperactividad. En las características de inatención tenemos que los niños tienen dificultad para realizar las tareas, incluso, más si estas son monótonas y repetitivas. También por ello no suelen prestar atención a los detalles, presentan dificultad para organizarse y planificarse. Comienzan las actividades desde la mitad, dejan todo para el último y al final no llegan a presentarlas. Pierden las cosas y son olvidadizos y por ello hay que repetirle las cosas varias veces. Las características de hiperactividad tenemos el movimiento corporal frecuente. Los niños se mueven por moverse, están levantándose, corriendo de un lado a otro en momentos que no son adecuados. También hacen ruido excesivo mientras realizan las actividades. Como lo mencioné, hacen movimiento con sus manos, hacen ruido con los cuadernos, entre otros. Y son incapaces de participar con calma. Por ello también hablan excesivamente, de manera muy rápida y a veces en un tono muy alto. En las características de impulsividad, ellos hacen lo primero que se les apetece. No piensan en las consecuencias que pueden llegar a tener. También tienen dificultad para esperar su turno y por ello responden antes de que la pregunta haya sido completada. Realizan comentarios inapropiados, por ello suelen meterse en problemas y tienen problemas de conducta y suelen tener una mala caligrafía, puesto a que por su impulsividad escriben de manera rápida.
Debemos tener en cuenta que la prevalencia del TDAH es más en varones que en mujeres. Y no es tratado en un tiempo definido, o sea, tratado, se lo está tratando, seguido con un especialista o algo, puede desencadenar otros tipos de trastornos. Si estos se desencadenan, pueden agravar la situación, ¿ya? La comorbilidad está muy presente en el TDAH, pero antes de todo esto tenemos que tener en claro que el TDAH tiene síntomas. Tiene 9 síntomas o signos de impulsividad e hiperactividad y otros 9 de falta de atención. Ya. Para esto, la comorbilidad del TDAH se da con los trastornos oposicional desafiante, con trastornos de conducta, con trastornos del aprendizaje, que son los más comunes, como por ejemplo la dislalia, la dislexia, y entre otros. Otro trastorno con el que se va a tener mucha comorbilidad es con los trastornos del estado de ánimo. ¿Alguien por si acaso sabe un ejemplo de sus trastornos del ánimo? ¿No? Bueno. Depresión, ansiedad. Sí, exacto. Ya, los trastornos del estado de ánimo están ahí presentes la ansiedad y la depresión. Estos suelen aparecer con frecuencia, dado que el TDAH tiene demasiadas dificultades en esta patología, por eso se ven presentes. Bueno, ya, para nosotros diagnosticar los síntomas o cualquier sintomatología de TDAH, tenemos que tener en cuenta estos requerimientos, que deben presentarse 6 síntomas o más. Tienen que estar presentes durante 6 meses, incluso más, no menos. Y deben estar también presentes en 2 ámbitos. Es decir, puede estar en el social, en el educativo, en la familia, debe estar presente. Y deben también presentarse antes de los 12 años. O por lo menos algunos síntomas. Ahora vamos, creo que a la parte que más nos va a importar a nosotros, a ustedes como docentes. Bueno, vamos a la detección por parte de los docentes. Cabe recalcar y hay que tener muy claro que nosotros como profesionales y ustedes como docentes no podemos diagnosticar como tal el TDAH. Eso lo hace un neurólogo debido a que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Pero lo que nosotros sí podemos hacer y en donde jugamos un papel sumamente importante es en la observación de los signos y síntomas del TDAH para poder llegar a una correcta diagnosticación. Lo que nosotros queremos ahorita es que nos quede claro a todos el hecho del sobrediagnóstico del TDAH. Tenemos muchos casos que a veces el niño está corriendo o tal vez tiene un mal día y se porta mal y muchos decimos tiene TDAH. Queremos que quede un poquito claro que no es así de simple. Vamos a ver. ¿Por qué son importantes ustedes como docentes? Como les mencioné y les vuelvo a repetir, ustedes son una fuente muy importante de información para poder llegar al diagnóstico correcto del TDAH. Es porque ustedes tienen mayor convivencia y participación con los estudiantes. ¿Con quiénes pasan los estudiantes la mayor parte del tiempo? Es con ustedes y con las familias, obviamente. Por eso es que se menciona que la escuela es la segunda casa, porque los estudiantes pasan mucho tiempo aquí con ustedes, principalmente como docentes. Perfecto. Para poder nosotros llevar una guía de las características del TDAH, existen diferentes instrumentos que DS o muchas veces ustedes mismos han aplicado. No sé si alguien ha aplicado algún instrumento para determinar características del TDAH. Hay instrumentos que vienen directamente de la Secretaría de Educación. Son instrumentos ya impuestos, no nos los inventamos ni nada, ya son impuestos. E incluso existen diferentes instrumentos como el test Conners, que es un test que determina igual características del TDAH. Esos son aplicados igual por profesionales de ese, pero en los instrumentos que nos manda el Ministerio de Educación, ¿a quiénes recurrimos nosotros como DESE? Es a ustedes, porque ustedes son quienes pasan el mayor tiempo con los estudiantes. Entonces, este instrumento tiene un montón de ítems que nos va a permitir a nosotros ir determinando ciertas características. En este instrumento vamos a encontrar características cognitivas, emocionales, conductuales, en las cuales ustedes nos pueden ayudar para la detección de esto. Ya. Aquí está bastante inmiscuido el contexto educativo. Tenemos claro que el contexto educativo consta de los docentes, de profesionales de ese, así también como de padres de familia. Es por eso que este trabajo para la detección de características del TDAH se da en conjunto, se da conjuntamente con ustedes como profes, con nosotros, como en este caso profesionales de ese, y con los padres de familia, que son también quienes nos pueden ayudar con características. Para esto voy a retomar un poco lo que les explicó mi compañera, que era, en el DSM-5, no sé si lo han escuchado o lo conocen,
Bueno, el DSM-5 es conocido coloquialmente como la Biblia de la psicología. Ahí podemos encontrar diferentes signos, síntomas y características para determinar el diagnóstico de ciertos trastornos. Ahí podemos encontrar que el TDAH tiene 9 síntomas para la impulsividad y otros 9 para los otros dos tipos de TDAH que les presentó mi compañera. Es importante que en la detección del TDAH nosotros tengamos en cuenta que el niño debe presentar por lo menos 6 de estos síntomas. No menos, tienen que ser 6. Igual, estos síntomas deben estar presentes en el niño durante 6 meses o más. Y además, el niño debe presentar estos síntomas desde antes de los 12 años. Porque si los presenta recién a los 15, puede ser que no estemos hablando de un TDAH como tal. Puede ser que sea otro trastorno. Entonces, ya debe ser antes de los 12 años. ¿Cómo nosotros como docentes podemos tener esta información? Porque tengo entendido que no todos los años son los docentes de los mismos chicos, de los mismos adolescentes. Por eso hay fichas de detección, las cuales se encuentran en el DS. Cuando un profesional DS detecta o algún docente detecta características del TDAH, acude al DS y en el DS se abre una ficha de detección en donde se van a ir anotando las características. El docente, cuando tiene una sospecha de que el niño, que el estudiante adolescente en este caso puede tener características de TDAH, puede acudir al DS, ya sea a abrir esta ficha o a revisar esta ficha en caso de que se requiera. Ya, es importante también tener en cuenta lo que mencionó mi compañera, que el TDAH es más predominante en varones que en mujeres. Es bastante más predominante en varones y bueno, eso es lo que les puedo decir conforme a la detección. Tal vez tienen alguna pregunta sobre este tema. A continuación, bueno, parte de esto ya habló mi compañera, la verdad. Pero más que todo quisiera que tengan claro que es sobre diagnóstico. ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? ¿Sobre diagnóstico? Sí. Sí, ¿me puede decir que...? A ver, por ejemplo, en una evaluación que se manda a hacer evaluación psicopedagógica, por ejemplo, la psicóloga de una ya le dice que tiene TDAH. No presume, sino ya manda. Entonces, con tantos síntomas, el neurólogo empieza a hacer su respectivo diagnóstico y no le ve. O sea, no tiene. Pero también hay diagnósticos que nos vienen que el niño no hace falta que tome una medicación y le mandan a medicarlo, ¿no es cierto? Entonces ahí también es un problema. Esto de hecho ya sería una de las consecuencias del sobrediagnóstico, pero en general el sobrediagnóstico en sí es un falso positivo. Es cuando falsamente se afirma, en este caso cuando falsamente se afirma que alguien tiene TDAH. Puede ocurrir con otros trastornos, pero sin embargo se ve bastante comúnmente con el TDAH debido a su popularidad, por así decirlo. También ocurre con la depresión, la ansiedad, cuando en verdad el ser humano es tan complejo que es muy difícil afirmarle tan solo como una entrevista decir este niño tiene TDAH, o este niño tiene ansiedad, o este niño tiene depresión. También por la gran cantidad de trastornos y de diferentes trastornos que existen tanto dentro del DSM como dentro del CIE-10. ¿Ya? Bueno, en otras palabras, profundizando dentro de lo que es un falso positivo, aquí está, es el diagnóstico de TDAH en personas que no lo tienen. Son muy pocas palabras, ¿ya? El sobrediagnóstico se da por muchísimas causas. Por ejemplo, está cuando se dan entrevistas y estudios superficiales. Esto es como acaba de nombrar la compañera. Cuando un psicólogo o un psicopedagogo simplemente le ve al niño, le hace una entrevista así rápido y le dice, no, tú tienes esto y ya, y le manda así. Cuando en verdad el TDAH necesita ciertos criterios diagnósticos. Entre ellos está, por ejemplo, lo que es el tiempo. Es muy importante que los síntomas ya estén durando más de 6 meses. Porque si es menos de 6 meses puede ser, por ejemplo, algo emocional o puede tener otra causa. También es que se dé en más de un ámbito. Por ejemplo, digamos que en la escuela el niño es bien portado, pero en la casa dicen, no, es que este niño tiene TDAH porque se porta mal. Puede ser que falten órdenes en la casa. Hay que hacer una entrevista muy profunda y tener en cuenta todos los factores que tienen TDAH, ¿ya? Dentro de esto también se puede entender lo que son las evaluaciones apresuradas. Debido muchas veces al poco equipo que se tiene o a los pocos recursos, sobre todo recursos humanos que se dan, normalmente las evaluaciones tienen que ser así rápidas. Cuando en verdad lo ideal sería que las evaluaciones se realicen muy lentamente. Por ejemplo, más que todo es trabajo de los docentes, el poder estar revisándole constantemente al niño. Sin embargo, muchas veces les dan tantos estudiantes que es ya casi imposible. Sin embargo, lo ideal sería de que, digamos, uno ve un comportamiento de un niño y no deriva inmediatamente, sino que, digamos, ya dice de que, ok, ya van 6 meses que este niño va así, ahí sí ya sería decir, no, es que este niño puede que tenga TDAH, ¿ya?
Por otra parte, también otra de las causas del sobrediagnóstico es la presión por el desempeño académico, ya que muchas veces lo que esperan, sobre todo los papitos, es que el niño tenga notas excelentes, cuando en verdad todos somos diferentes, aprendemos de diferentes formas, y sobre todo el TDAH puede inferir de cierto modo en esto. Y también, en muchos casos, para los papitos puede ser hasta justificante de sus malas notas y les puede traer tranquilidad, cuando puede que el niño tenga otras razones y se mal diagnostica el TDAH. También está, como ya mencionó antes mi compañero un poquito por encima, es la facilidad de tratamiento del TDAH. Ya cuando uno ya tiene el diagnóstico y está seguro de que es TDAH, se le puede tratar muy fácilmente con lo que es una terapia psicológica adecuada y una terapia psiquiátrica adecuada, que psiquiátrica me refiero a medicación. Y con eso ya se remiten bastante bien los síntomas y el niño ya entra como quien diría en una cierta normalidad. Hay ciertos profesionales que reniegan un poco de esto y también porque se necesita autorización de los padres para poder darle medicación, pero sin embargo tiene una facilidad de tratamiento. Y sobre todo está una de las debilidades del ser humano, que es la incertidumbre. Como antes mencionó igualmente mi compañera, normalmente uno para diagnosticar TDAH no puede hacerlo así sin nada más, sino que necesita un periodo mínimo de 6 meses. Eso ya habiendo visto los síntomas, y posterior a eso necesita remitir al neurólogo, que es otro periodo de tiempo que termina siendo un año, año y medio. Y todo ese tiempo es incertidumbre, tanto para los padres como para los docentes como para el DC, porque ven que el niño puede que no esté rindiendo de la manera adecuada, pero no saben por qué ocurre. Por eso muchas veces ya uno ve los síntomas y dice, no, este niño tiene TDAH. Sin embargo, esto... Sin embargo, quiero abordar en esta parte, que es el tratamiento inadecuado. Es mucho peor esperar mal diagnosticar que esperar por un diagnóstico. Cuando uno mal diagnostica, por ejemplo, digamos que el niño en verdad tiene un trastorno de ansiedad, así, y no tiene TDAH, uno le va a tratar como si fuera ansiedad, le va a tratar con medicamentos para la ansiedad y le va a tratar con terapia para la ansiedad. Y eso no va a hacer absolutamente nada. Y más que todo va simplemente, por un lado, los medicamentos terminan afectando el funcionamiento neuroquímico del cerebro. Y por otro lado, simplemente no va a hacer nada, van a tener que esperar aún más porque para un tratamiento psicofarmacológico se debe esperar un mínimo de 6 meses y de ahí se va a ver que no hay resultados, por qué, de ahí tienen que ver otra vez con el neurólogo y va a ser un periodo de tiempo más largo y le va a hacer sobre todo mal daño al niño. Por eso es más que todo importante ya estar seguro de que es el TDAH. Por otra parte también está el uso inadecuado de recursos, ya que por estar dando tantos falsos positivos, por estar afirmando tantas veces que este niño tiene TDAH a la primera vista, ya uno ya termina, los neurólogos terminan de que sofocados, de que ya le dan, o sea, bien saben la realidad, de que en verdad la mayoría de veces uno para ir a la medicina tiene que ir o bien al IES o bien al Ministerio de Salud Pública, y hay recursos humanos bastante limitados. Y por eso, digamos, uno pide cita para el neurólogo y ya le terminan dando los 6 meses al año, y, o sea, es bastante tardado. Si no hubiera tanto sobrediagnóstico, eso disminuiría bastante. Y también está la estigmatización, que en muchos casos puede que el niño simplemente esté pasando por un momento emocional difícil. Y la estigmatización de que tiene TDAH, lamentablemente, muchos niños y adolescentes ven al TDAH como si fuera un niño tontito, le pueden decir, o de hecho inclusive he escuchado a algunos padres decir que es que si tiene TDAH puede que nunca va a llegar a la universidad o nunca va a ser alguien en la vida, cuando en verdad es todo lo contrario. Un tratamiento adecuado del TDAH puede funcionar de manera perfectamente normal. ¿Eso? ¿Alguna duda? Escúchenme qué vamos a hacer y de aquí se forman los grupos, ¿ya? Primero les vamos a entregar un caso a cada grupo. En estos casos van a estar detalladas ciertas características y ciertos rasgos. Lo que van a hacer ustedes como grupo es leer el caso. Después de leer el caso, van a determinar qué características tiene el niño y si tiene o no tiene características de TDAH y por qué. ¿Ya? Entonces, van a leer, van a decir, el niño sí tiene características de TDAH por tal y tal y tal motivo. Este es un niño que tiene 7 años de edad. Sus padres han estado muy preocupados ya que desde hace 4 meses Andrés ha tenido comportamientos un poco extraños. No obedece a lo que se dice. Además, se presenta demasiado irritado ante cualquier figura de autoridad. Cuando su padre establece alguna regla, su mirada es desafiante. Además, su madre menciona que la directora de la escuela le ha llamado la atención varias veces debido a que Andrés desobedece a sus docentes e incluso molesta a sus compañeros. Sus padres no saben qué hacer porque Andrés no se interesa por nada, ni permite que le den consejos. Siempre repite que nadie lo entiende y se muestra muy resentido cuando sus padres le castigan. Cuando está molesto, no le importa desobedecer órdenes. Tiene problemas con sus calificaciones ya que no presenta tareas y cuando sus padres se niegan a alguno de sus pedidos, se muestra desafiante ante ellos. Bueno, nosotros hemos analizado el caso y hemos ido viendo las características de este niño. Estábamos viendo que aquí hay un mal manejo de padres. Puede ser que este estudiante sea un niño muy sobreprotegido.
no sabemos si es el primer hijo, porque si es el primer hijo, pues ustedes saben que como padres nosotros enseguida protegemos, damos lo que ellos piden, les consentimos demasiado, entonces ahí es cuando el estudiante no obedece y no le importa tener una figura de autoridad, perdón, y a la figura de autoridad es cuando más se enoja y más desafiante está. Por eso es que cuando llegan los estudiantes a las aulas, lógicamente lo primero que vienen es a desafiar al docente, viene a enojarse con el docente, porque si en casa es así, aquí, ¿por qué no? Entonces, también nosotros hemos visto la necesidad de realizar algunas reuniones y una específica para establecer la corresponsabilidad con los padres, porque como ustedes conocen, pues nosotros apoyamos, estamos siempre tratando de que ellos cumplan con sus valores, ¿no es cierto? Porque esas situaciones están en casa. Nosotros aquí lo que hacemos es poner en práctica y hacerle recordar que debe aplicar sus valores. Entonces los papás, si en casa no aplican valores, por lógica el niño tampoco aplica valores acá. Por eso es que él viene y no solo es desafiante con los docentes, imagínense lo que dice, que es desafiante con sus compañeros. Y ahí es cuando él empieza a pegar, empieza a portarse de una manera incorrecta. Así que la figura paterna, o sea, los padres necesariamente deben ser, en este caso, si se puede, mandar una consejería para que ellos tengan conciencia del buen manejo del estudiante, o sea, de su... Perfecto. Aplausos para el grupo número 2. Muy bien, vamos a finalizar el grupo número 2, la respuesta del grupo de la LICE, muy acertada. El niño no tiene características netamente del TDAH, vamos viendo por qué. Primero, bueno, el niño tiene 7 años, decíamos que a partir de los 7 años ya se pueden ir viendo, considerando características del TDAH, pero bueno, está en un rango bien limitado. Además, tenemos esto, sí es muy importante, que desde hace 4 meses, recién son 4 meses, nos falta 2 mesecitos para ver qué es lo que pasa, para ver si sigue así o si tal vez por ahí está medio le hace falta unas normas y reglas y se calma, o a ver qué pasa. Ese es uno de los indicadores de que no podemos determinar que el niño tiene netamente características de TDAH. Y otra, son todo este conjunto de características que nos decía, como decía la licencia, muestra oposición ante figuras de autoridad, no hace caso a los papás, se pone irritado cuando le dicen que haga alguna cosa. Más bien, si ampliamos un poquito esto, estas características pueden irse enfocadas al trastorno oposicional desafiante. Sí, pero ese no es el tema, entonces descartamos de que este caso sea un niño con TDAH. Bien, vamos al siguiente caso, el caso número 4. Bueno, Isabel es una niña que... ¿Vamos con el caso número 6? Lucas, un niño de 8 años, ha comenzado a experimentar una serie de cambios significativos en su comportamiento y ha sido motivo de preocupación para sus padres. Estos cambios incluyen un notable distanciamiento del grupo de amigos, mostrando una reticencia cada vez mayor para participar en actividades sociales que antes le resultaban gratificantes y significativas. Además, en el ámbito académico, Lucas ha demostrado dificultades para mantener su enfoque y concentración en clase, lo que ha repercutido en su rendimiento escolar y en su actitud hacia las tareas y responsabilidades asignadas. Sus padres han notado que también ha experimentado episodios de tristeza inexplicables, expresando una apatía creciente hacia las actividades que antes disfrutaba y manifestando una actitud general de irritabilidad en el entorno familiar. En este caso, nosotros analizamos que Lucas no tiene TDAH porque una de las características del TDAH era la inatención, que eso sí tiene, pero no tiene impulsividad o hiperactividad. Tiene otros síntomas, como podría ser, no sé, depresión o tristeza que siente, pero esas no son como características necesarias como para decir que tiene TDAH. Listo, muy bien. Aplausos para el grupo número 4. Cabe recalcar que estos casos fueron inventados para poder llegar a una mejor comprensión, o si tienen dudas igual pueden preguntar. En este caso no les pusimos, fue un poquito más complicado porque no les pusimos el tiempo de síntomas del estudiante, entonces no tenemos el tiempo de síntomas. Tenemos que tiene 8 años, bueno, si bien está dentro de la edad, pero con esta serie de características que nosotros pusimos, muy bien la conclusión a la que llegaron puede ser un desenfoque de ansiedad o depresión, más no TDAH, porque recordemos que una persona puede no poner atención en clase, pero no porque no pone atención en clase quiere decir que ya sea TDAH, o puede estar por ahí que corre un poquito, pero no porque corre un poquito quiere decir que sea TDAH. Entonces, muy bien, este caso igual fue un poquito enfocado, como decía, a la depresión por las características emocionales que presentamos en el estudiante, pero más no tiene características de TDAH. Bueno, dicho esto,